Estamos bien, de buenas. Me acompaña Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, para contestar la pregunta de ayer sobre lo de la utilización para un evento del Palacio de Bellas Artes. Yo nada más aprovecho para decir que me equivoqué ayer en una parte de mi planteamiento, porque dije que se había velado en Bellas Artes el cuerpo de Diego Rivera y no fue así. Se veló en Bellas Artes a Frida Kahlo y ahí sí estuvo Diego. Pero lo esencial, que en eso no me equivoqué, es que en la ceremonia luctuosa le pusieron al féretro la bandera del Partido Comunista, 1954, y por ese hecho corrieron, despidieron al director de Bellas Artes, a mi paisano Andrés I. Duarte, un gran escritor, en eso tampoco me equivoco, un gran escritor, prosista, lo recomiendo. Y vuelvo a decir, uno de sus mejores libros es Un niño en la Revolución Mexicana. Bueno, en un acto de intolerancia se despidió Andrés I. Duarte por que en Bellas Artes se llevó a cabo esta ceremonia fúnebre. Cuando fallece Frida Kahlo, está Diego Rivera y le ponen la bandera del Partido Comunista. Y luego, en tiempos recientes, relativamente hace poco, cuando gobernó el licenciado López Portillo, pasó algo parecido. En una imprenta de Bellas Artes alteraron un texto y ofendieron a la esposa del presidente López Portillo, y esto llevó a que el director de Cultura de entonces, Bremer, fuese cesado. Entonces, es bueno el antecedente porque con lo que sucedió se estaba pidiendo el cese de la directora de Bellas Artes, no sé si también de la secretaria de Cultura. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un buen tema. ¿Vamos a ser tolerantes? ¿Sí o no? ¿O tolerantes cuando se trate de lo que nos acomoda? ¿O realmente vamos a tener espíritu libertario, auténtico, y vamos a respetarnos, aunque no se piense lo mismo, aunque no tengamos la misma religión, aunque no tengamos la misma cultura? Ya, basta también de hipocresías. Vamos a
actuar con autenticidad. Dicho todo lo anterior, pues entonces vamos a dejar a Alejandra que nos explique qué fue lo que pasó. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias por permitirnos aclarar esto ante los medios de comunicación. Sobre el evento realizado el 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, informo lo siguiente. Los espacios culturales del Estado mexicano tienen como función garantizar el acceso a la cultura a todos los mexicanos sin discriminación alguna, respetando el acceso a los derechos culturales. En el caso del Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo y forma por el senador Rogelio Zamora Guzmán para una representación cultural, artística y musical. Esto se revisó conforme a el reglamento del Palacio de Bellas Artes y la Ley General de Bienes Nacionales, y como indican las reglas, el Instituto Nacional de Bellas Artes verificó la calidad artística del programa que se presentaría, tanto en lo que correspondía a los ejecutantes como a la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina. Una vez cumplido ese protocolo, se celebró el convenio con el senador, en donde no existe ninguna solicitud para usar el Palacio de Bellas Artes para llevar a cabo algún evento de carácter religioso. No se realizó ningún evento de esta categoría. Se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó previo al evento poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nazón Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso o de culto alguno. Se llevó a cabo el concierto en tiempo y forma en este lugar, y a partir de esto tomamos las siguientes acciones. En primer lugar, instruí a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a que se revisen los protocolos y se suspendan temporalmente cualquier evento privado hasta que no se tenga claramente revisado cuáles son los protocolos y reglamento, actualizarlo en caso de ser necesario, pero la reglamentación que se cuenta actualmente considera el respeto a nuestro marco jurídico, al Estado laico. Asimismo, le solicité dar vista al órgano interno de control en caso de que algún servidor público hubiera incurrido en alguna falta y atender a los cuestionamientos que la opinión pública tuviera al respecto. La Secretaría de Cultura refrenda el respeto al Estado laico, a nuestra diversidad cultural, hacer una política de cultura 100% incluyente, donde nadie quede atrás, donde no exista la discriminación y exista, en principal lugar, el reconocimiento a la diversidad cultural que somos como país. Somos un gobierno que defiende las libertades y en este sentido no perseguiremos a nadie, ni por sus ideas ni por sus prácticas. La cultura es el espacio del diálogo donde nos encontramos todos y debe de servirnos para avanzar en esta transformación y en alcanzar la paz. Gracias y buenos días, presidente. Gracias. Bueno, pues ya está aclarado, pero si hay alguna duda, si no, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. A ver, para hacerlo, las tres compañeras. Presidente, buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez Ley, vengo de Mexicanos contra la Corrupción y mi pregunta es la siguiente. Van sobre el caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Pues en Mexicanos contra la Corrupción mostramos pruebas de que existe una red de 9 empresas farmacéuticas y vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanas al superdelegado,
Precisamente, la empresa fue fundada por el exsecretario particular, donde también aparece en su coordinador en la campaña a la gubernatura de Jalisco, por ejemplo, su sobrino, y que pues ya han obtenido más de 164 millones de pesos en contratos públicos con el actual gobierno federal. Anoche, Santiago Nieto confirmó que la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda pues ya revisa la información correspondiente al caso de los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Mis preguntas son dos y son las siguientes. ¿Usted qué piensa de que haya gente cercana al partido de Morena en el manejo de esta red de empresas, pues que ya han obtenido contratos, en su mayoría por adjudicaciones directas? Esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba, ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. Y no solo eso, recibían contratos jugosísimos del gobierno, compras con privilegios en donde algunas empresas influyentes obtenían grandes utilidades. Ya eso se terminó. Entonces, en este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación. En el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción. No se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Tenemos documentos, O presidente, politiquería. No es grilla política. No. Incluso podemos proporcionárselo a su gente. La denuncia la hicieron en Jalisco, ¿sí? Y el señor que está implicado fue candidato a gobernador, y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. No, perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces, ¿no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la investigación? Nada más estoy subrayando, ¿sí? Porque pues siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién? Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder con nosotros en este aspecto, porque a diferencia de ellos, con todo respeto, nosotros actuamos con honestidad, y el conservadurismo se caracteriza, y sobre todo
ese ha sido su distintivo en los últimos años, cuando han gobernado, de que son muy corruptos y siempre se unen poder económico con poder político, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco. Yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción. Sin importar, pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar los amigos? Entonces, pero preguntaste otra cosa. ¿Consideraría suspender al superdelegado en lo que se llevan a cabo las investigaciones? Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública y vamos a darle seguimiento a este asunto aquí, sin problema. Muchísimas gracias. Las tres compañeras primero. Señor presidente, Valeria Durán, también de Mexicanos contra la Corrupción. Nada más para preguntarle, igual del mismo tema, ¿el señor delegado Carlos Lomelí se ha comunicado con usted? ¿Han hablado de este tema? No. ¿O usted le ha preguntado algo? No. ¿No? ¿No han tenido ninguna comunicación No, al respecto? no, ok, gracias, es todo. Muy buenos días, señor presidente. Melina Ochoa, de Uno TV. Preguntarle acerca del presidente Donald Trump, que ayer afirmó que está muy decepcionado de que México no esté haciendo nada respecto a evitar inmigrantes ilegales que lleguen a la frontera sur, que la actitud de México es pues que todos entren al país americano y que los estadounidenses paguen los costos asociados con la migración ilegal. Al final de su tuit, Donald Trump afirma que México está equivocado y amenaza con que pronto dará una respuesta. Eso por una parte, presidente, y por otra, ¿ya determinó usted, ya analizó su participación en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, a realizarse el 28 y 29 de junio? O pues que lo represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Gracias. Bueno, nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, muy buenas. Tan es así que hace poco nuestros negociadores, en particular Jesús Seade, logró que se quitaran los aranceles al acero y al aluminio que se produce en México, que fue algo muy importante para la industria nacional. Y eso fue apenas hace 4 o 5 días. Entonces, son muy buenas las relaciones. Mientras hay pues asomos de una guerra comercial de Estados Unidos y China, y se están aplicando aranceles. En el caso de nosotros, logramos que se quitaran estos aranceles, que es algo muy bueno. Nos falta lo del tomate, ya estamos trabajando en eso, pero
en general, insisto, es buena la relación y no vamos a pelearnos. Para que haya pleitos, para que haya un pleito se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito. Queremos cooperación para el desarrollo. Y estamos manteniendo una comunicación permanente, entendiendo las preocupaciones que tienen, atendiendo peticiones que están formulando, pero siempre en un ambiente de amistad, que es lo mejor. Estoy, no solo por mis convicciones y mi oficio, actuando así, sino estoy mandatado por la mayoría de los mexicanos para no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Hace poco, en una asamblea, recuerdo, en Poza Rica, habían como 5,000, 6,000 personas y les pregunté que si querían que le contestáramos al presidente Trump sus mensajes o que actuáramos con prudencia. Y por unanimidad, primero para que no se sintiera que estábamos induciendo el proceso de consulta, que se cuestiona mucho que a mano alzada lo resolvemos todo, porque no le tienen respeto a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es sabio, entonces menosprecian al pueblo, piensan que cualquiera puede manipular al pueblo, porque esa era la mentalidad que existía. Llegaban a decir, el pueblo no existe. Los que contamos y decidimos somos los políticos. Estaban, pero muy perdidos con esa concepción. Y ahora menos, porque ahora la gente está mucho más consciente que antes. Bueno, pero la primera pregunta fue, ¿le contestamos? O sea, no fue, ¿verdad que no le contestamos? Porque ese es ya algo inducido, lleva un sesgo. No, ¿le contestamos? Levanten la mano. Nadie. Y la segunda pregunta, ¿actuamos con prudencia y no contestamos? Todos. Entonces, sí tomamos en cuenta lo que dice el presidente Donald Trump, sí me enteré del mensaje de ayer y el de hoy, de hace un rato, que tiene que ver con su punto de vista sobre un tema que ni siquiera voy a repetir. Pero amor y paz, amor y paz. Lo otro. Sobre su participación en el G20 en Japón. Lo estoy analizando, todavía no lo resuelvo, pero está la opción de que pueda representarnos el secretario de Relaciones Exteriores, que le tengo toda la confianza y es un político y diplomático de primer orden,
que nos representa muy bien, pero todavía no decidimos. Falta una compañera. Ah, no, ya están las tres. Ahora usted. Mi nombre es Hans Salazar, de ZMG Noticias. Buen día. Sobre la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS, le planteó previamente sus inquietudes que reflejó en su carta de renuncia. ¿Tuvo algún diálogo? ¿Le expresó pues lo que se dio el día de ayer previamente, antes de que se diera? Otra, en este tema, ¿ya tiene sustituto para el IMSS? ¿Ya pensó en alguien o eso lo está procesando? ¿Es cierto el férreo control de Hacienda, como lo planteó en su renuncia? Y bueno, y finalmente, ¿no cree que esta situación pueda generar tensiones en el gabinete con lo que las razones que plasmó el hoy exdirector del IMSS? Serían mis preguntas. Bueno, mire, yo lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo considero que está en su derecho, que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio. Siempre lo he dicho y lo repito ahora, el mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez, y renunciaban un día sí y el otro también, y se enfrentaban entre ellos, Ocampo con Comonfort y Prieto y los otros integrantes del gabinete, porque en aquel entonces se decía, porque predominaban los hombres, ahora hay que decir también que eran, ahora hay que decir mujeres, hombres y mujeres, pero en aquel entonces se acuñó una frase según la cual eran hombres que parecían gigantes, ahora deben ser mujeres y hombres que son gigantas y gigantes. Bueno, se enfrentaban, le presentaban la renuncia al presidente, a veces la aceptaba, los convencía, a veces pues se iban, entraban otros, y fue el mejor gabinete. Claro, el presidente Juárez era un gran presidente, el mejor que ha habido en la historia, y les ganaba a todos porque tenía más experiencia. Era además el de más edad. Entonces sabía conciliar con todos, con Lerdo, con Iglesias, con Prieto, con Ocampo, con todos. Entonces había estas diferencias y había libertades, y imagínense lo que se hizo. Se venció a los conservadores y se expulsó a los extranjeros, porque se restauró la República con ese gabinete. Una gran hazaña. Imagínense lo que significó la separación en ese entonces de
el Estado y de la Iglesia, el dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En ese entonces, la profundidad de esa reforma, ¿cómo lo lograron? Fue milagroso. Dicen algunos laicos, libres pensadores, que fue una chiripa. Yo digo, un milagro, una cosa extraordinaria, es una gran reforma, son de las reformas más importantes que han habido en la historia de la humanidad. Por eso es grande, grande, grande Juárez y los liberales. Entonces, ¿qué nos vamos a asustar? ¿Por qué nos va a dar temor el que haya una renuncia? Nada. Ya está el sustituto. Ahí va. No, a ver si la atinan. Bueno, ya va, dos. Tú dices hasta Cristina Laurel, ¿tú? Juan Ramón, otro más. Hugo López Gatell y Fernando Maya. ¿Cómo? Hugo López Gatell y Fernando Maya. Fernando Mayán, ¿y quién? Hugo López Gatell. Hugo López Gatell. Bueno, 4. Pedro Salmerón. Hasta ahí quedó ya. Ya quedó. Bueno, va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Vamos por parte. O sea, vamos por parte. Va a ser Zoé, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto y ya mañana les informamos sobre quién sustituye a Zoe. Sí, Zoe es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar. Pero ante la crisis que se vive en el instituto, lo que dijo ayer Germán Martínez, la gente se sigue quejando de que no hay atención. Sí, pero así nos dejaron el gobierno en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores de los gobiernos anteriores, del periodo neoliberal, pero vamos a sacar adelante al país. Va a lograrse el renacimiento de México. Ayer di 2 datos, de esos que no aparecen mucho en los medios. Creció la inversión extranjera en la bolsa 27% en 4 meses. Lo voy a repetir. En 4 meses creció la inversión extranjera en la Bolsa de Valores de México en 27%. 2, porque también no lo vi publicado, mucho menos en las columnas. Va el segundo dato. Fuimos ayer
a el campo Izache. Es un campo petrolero que nos va a permitir extraer en 2, 3 años hasta 80,000 barriles diarios de petróleo ligero. Ya está produciendo, porque apenas son 2 pozos, pero se van a perforar 50 en el campo. En 2 pozos, 3,200 barriles diarios. Para que tengan una idea de lo que esto significa, 20 campos así significaría aumentar la producción petrolera al doble, con 20 campos así. ¿Y saben cuántos campos estamos trabajando? En los que hay exploración y ya perforación de pozos, ya con contratos, no en planes, sino ya con contratos con las empresas perforadoras, 21 campos más. Al grado que ya llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el 21, apoyar a Pemex como una prioridad hasta el 21, con presupuesto, todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recursos de inversión, porque antes se le exprimía a Pemex todo lo que obtenía la empresa, se le quitaba para la hacienda pública, para la conformación del presupuesto. Ahora le vamos a dejar fondos suficientes, hasta la mitad del gobierno, para que Pemex, y esa es nuestra estrategia futura, para que Pemex apoye el financiamiento del desarrollo de México en la segunda parte del gobierno. Porque originalmente teníamos pensado que íbamos a alcanzar una producción en el sexenio de 2,200,000 barriles, y a como están las cosas, que hemos tenido suerte, la suerte cuenta mucho en estos menesteres, podemos estar produciendo a finales del 24 hasta 2,600,000 barriles, 400,000 más de lo estimado. Y ese excedente es el que nos va a permitir financiar el desarrollo, apoyar proyectos productivos, la creación de empleos, la educación pública, la salud, el bienestar del pueblo. Ese es nuestro plan. Bueno, esas noticias se dieron ayer, por lo que me preguntaste, ¿no?, sobre eso. Ustedes tres. Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, de Político.mx. Para retomar la línea de Germán Martínez, le comentó algo el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, respecto a la carta del ex director del IMSS. No he podido ver a Carlos, porque ayer estuvimos en
Izache, allá en Tierra Blanca, en Veracruz, en el campo petrolero, y llegamos ya tarde de regreso. Hoy posiblemente lo vea, porque tenemos reunión para atender los programas de bienestar. Mañana sin falta, porque mañana vamos a ver proyectos estratégicos, Tren Maya, Istmo, aeropuerto, la comunicación por internet de todo el país, que es algo que me tiene entusiasmado. El que podamos comunicar todos los pueblos de México con internet y que todos los mexicanos puedan hablar por teléfono, que no lo pueden hacer solo en las ciudades. Eso va a ser un gran avance, eso es fundamental en la transformación de México. Imagínense lo que se avanzaría en todos los terrenos, teniendo internet en todos los pueblos. Lo vamos a lograr porque tenemos la infraestructura, tenemos todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Uno va hasta los pueblos más apartados y ahí está la línea de la Comisión Federal, porque en los pueblos más apartados hay energía eléctrica, son muy pocos los que no tienen energía eléctrica. Se avanzó mucho en el que haya este servicio de energía eléctrica y se tiene la infraestructura, porque no es poner los postes y el tendido de la fibra óptica. Ya hay fibra óptica y donde no hay, se tienen los postes, miles de kilómetros. Entonces, vamos a resolver esta demanda. Además, hay algo extraordinario que lo comparto. Lo mejor de México es su pueblo, es un pueblo trabajador, más especial. ¿Por qué estoy optimista? Porque son muy buenos los trabajadores petroleros, muy buenos. Los trabajadores de base o los técnicos, ingenieros. Bueno, lo mismo sucede con los maestros, son muy buenos, a pesar de toda la campaña en su contra. Hay en el maestro mística, muy buenos los maestros. Y ¿saben quiénes son también extraordinarios? Los trabajadores electricistas. Si hay vientos, si los árboles afectan una línea de transmisión de energía eléctrica, se quema un transformador, ¿saben cuánto tiempo lleva repararlo para que vuelva a haber energía eléctrica en una población? Cuando mucho, un día, cuando mucho. Ahí están las brigadas de trabajadores. Y eso pasa desapercibido, porque nos acostumbramos a que, pues, nada más prendemos la luz o abrimos la llave del agua. ¿Sí? ¿Y los trabajadores qué? ¿Quiénes hacen eso? Entonces, es un tesoro. Por eso
seguramente voy a ver a Ursúa mañana, si no lo veo hoy, porque vamos a tener estas reuniones para los proyectos estratégicos. Por último, presidente, en político.mx nos gustaría conocer su opinión respecto a la misma carta de renuncia que presentó Germán Martínez, en la que comentó que los recortes en el presupuesto para sector salud es algo inhumano. ¿Qué opina usted? Pues que respeto su punto de vista, pero pues no lo comparto. Muchas gracias, presidente. No voy a polemizar. Sí, fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear. No nos vamos a pelear con el presidente Trump, menos me voy a pelear aquí pues con Germán. O sea, se van a quedar con las ganas. Presidente, buenos días. No ustedes, sino los adversarios. Sí, no, es una asignatura pendiente, porque es el peor servicio, así como estoy hablando de que es ejemplar lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, así es muy malo el servicio de salud, eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular. No hay médicos, no hay medicamentos, una gran corrupción, una compra de medicamentos, ya lo hemos hablado aquí, tan solo en el seguro, el año pasado, una empresa, vendió la mitad de toda la medicina que compró el seguro. ¿Y saben qué esa empresa? No sé si esa u otra, tenía un solo trabajador inscrito en el Seguro Social. Una cosa increíble. Entonces, estamos barriendo de corrupción y es lo que sucedió en cuanto a la compra de los medicamentos para la atención del SIDA, de enfermos. Estaba tan concentrado todo que quisieron chantajearnos